¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué placer enorme estar y continuar con ustedes a esta hora de la mañana con nuestra programación. Un saludo muy especial a usted que nos sintoniza como salvadoreño en el mundo, ¿verdad? En cualquier lugar del planeta. Desde aquí les enviamos un abrazo solidario por toda esa amabilidad que tienen de estar siempre pendientes a través de nuestras plataformas digitales y a través de nuestra señal de nuestra programación. Saludos muy especiales en esta mañana de día jueves. Vamos a aprovechar, hacer un análisis de la coyuntura actual del país en varios temas, un enfoque desde la perspectiva de don Manuel Flores, secretario general del partido FMLN, a quien hemos invitado este día, pero antes queremos presentarles a continuación el siguiente preámbulo que nos pone en perspectiva de lo que vamos a abordar esta mañana con él. De los sindicatos de salud, del respeto de sus derechos laborales, del respeto de... Las calles de la capital han sido escenario de protestas encabezadas por trabajadores de la salud y educación, quienes demandan el cumplimiento del escalafón salarial y se oponen al recorte del presupuesto general para el 2025. Además de expresar su descontento por estas medidas, los manifestantes enviaron un claro mensaje a los partidos políticos. Pidieron que no asistieran a las movilizaciones. Ya se había anunciado que se iban a unir los del FMLN a pesar de la petición expresa que hacen estos grupos y no les importa porque lo que les importa es revivir el muerto que ya sabemos que es el partido político del FMLN. Para algunos analistas, la solicitud de que los partidos políticos no se involucraran en estas protestas parece ser una respuesta al desgaste que estas agrupaciones han sufrido en la opinión pública. Sin embargo, estos mismos partidos han sido tomados en cuenta en la reciente elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, lo que ha levantado preguntas sobre su influencia en las instituciones del Estado. La crisis de representación que atraviesan partidos como Arena y el FMLN podría estar abriendo un nuevo capítulo en la política salvadoreña, donde las movilizaciones sociales cobran mayor protagonismo y buscan desvincularse de las fuerzas políticas que una vez dominaron el país. Para analizar estos y otros temas, no se pierda la entrevista de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por esa importante información en el preámbulo que nos pone en perspectiva de lo que vamos a evaluar, y quiero darle la más cordial bienvenida al secretario general del partido FMLN, Manuel Flores. Bienvenido. ¿Cómo está, Manuel? Gusto de saludarlo. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación y saludarlos a ustedes a esta hora de la mañana, día jueves 24 Recién llegando de una gira por China, ¿no? Sí, regresando. ¿Privada o siempre bajo, digamos, ideales o planes institucionales con su partido? De todo. De todo. De todo, porque las visitas a China tienen varios preámbulos y precisamente una de las cosas fue el Foro de Amistad China, América Latina y el Caribe. Una reunión de cada 2 años, pero por la pandemia ya habían 5 años de que no se reunía este organismo que es miembro de Naciones Unidas, observador de Naciones Unidas, y fui electo presidente de la Federación de Amistad China, América Latina y el Caribe, lo que abre perspectivas enormes en este concepto, especialmente en la materia de hermanamientos entre ciudades, que le corresponde a este organismo desarrollarlas a nivel latinoamericano. A ver, interesante entonces ver cómo cada vez hay más conexión entonces entre lo que sería el país y China, no solo desde el punto de vista de la parte política partidaria. Veo que El Salvador también tiene mucha... Hace 25 años iniciamos este proceso. No había ni siquiera intención de desarrollar las relaciones de amistad. Incluso gobernaba Arena, pues, cuando viajé por primera vez en el año 2003. Y creo que en esa parte es importante ir destacando que los gobiernos pueden pasar, pero las asociaciones de amistad son permanentes. La amistad es un elemento clave para el desarrollo normal de cualquier cosa, comercio, educación, salud, recreación e incluso pues el tema de la cooperación. Hay tantas cosas que vamos a discutir en el camino, Ernesto, y por supuesto que hay que ir diferenciando el papel de cada uno de nosotros. A ver, recuerdo en su momento, y solo para cerrar este ciclo, que hasta usted denunció que le habían quitado la visa a Estados Unidos precisamente por ese vínculo que estaba abriendo, ¿no? Sí, incluso hice una conferencia
conferencia de prensa hace 6 años exactamente. ¿Ya tiene de nuevo la visa? No, es decir, no es que me la hayan quitado, fue una restricción al ingreso a territorio estadounidense. ¿Y todavía tiene esa restricción? Yo creo que ya no, ¿verdad? Yo creo que ya no. Además, la visa venció hoy en agosto de este año. Voy a volver a solicitarla como un derecho pues, que uno tiene para visitar a nuestros compatriotas en el exterior. Como secretario general del FMLN también voy a hacer giras donde quiera que la gente ¿Es necesario en su agenda tener a Estados Unidos? Por supuesto, si hay 3 millones de compatriotas, 1/3 de la población vive en Estados Unidos y muchos de ellos pues son afiliados al FMLN. Otros están regresando a nuestro partido por naturaleza misma. Y por supuesto que hay que darles atención y les mando un saludo y un gran abrazo a nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, con los cuales de manera permanente tenemos, pues, digamos, conversaciones vía Zoom, porque no hay otra manera por este momento. O sea, que su viaje no es vía Estados Unidos, sino lo hace a través de otra por Europa conexión. o por cualquier, puede ser vía México, puede ser vía Europa. No hay ninguna manera para restringir un viaje a cualquier parte del mundo. ¿El país y el mundo está abierto con China? Claro, es más, digamos, a China llega al mundo entero. China hoy es el centro político, económico del mundo. Precisamente ayer finalizaron los BRICS en una ciudad rusa que se llama Kazán. Se reunió el presidente de China, de Rusia, de Brasil. Desarrollaron una agenda interesante que incluso ahorita está saliendo el pronunciamiento final. Y creo que es importante que la gente conozca qué es lo que se discutió. Y en ese caso, pues quien lideró esa cumbre fue China. Pero precisamente están hablando de las alternativas de desarrollo de ganancia compartida, que son temas que acá debemos de discutir. Importante pues porque el país también es parte del contexto mundial y no podemos estar aislados. Ok, bueno, de hecho se da esto en el marco, si no me recuerdo, 75 años, ¿no? De la fundación de la República Popular de China. Y 70 años de la fundación de la Asociación de Amistad. Así es. O sea, incluso participó el presidente Xi Jinping y el canciller Wang Yi, con el cual tuve oportunidad de conversar en ese encuentro. También hubo una cumbre internacional en China, en la ciudad de Xi'an, donde participaron las asociaciones de amistad. Hubo delegaciones incluso de los embajadores de América Latina. Y por supuesto que es un tema de interés para el país, porque muchos lo pueden ver de cualquier manera. Pero este tema no es un tema de gobierno a gobierno. Hay muchas maneras de establecer vínculos con China. Las asociaciones de amistad, las cámaras de comercio, las asociaciones culturales, porque debemos de verlo de esa manera. Y por eso ya son 25 años. La presidencia que acabo de obtener fue nominada a través de República Dominicana, Argentina y Brasil, que fueron los que me propusieron, y de manera unánime fui electo para 2 años. Ok, interesante. Tenía que abordar este tema porque viene bajándose del avión, ¿no? Sí, ahorita con el jet lag, sí. Bueno, todavía con el jet lag. Vamos a ver. ¿Cómo está viendo el partido, su partido, la situación del país, lo más reciente y vigente en el contexto polémico que ha generado precisamente la realización de una marcha en la que participaron médicos y docentes, pero que también se generaron ciertas, digamos, acciones en las cuales 2 de los principales gremios de docentes no participaron, ¿verdad?, a raíz de ser convocados a abrir una mesa de diálogo, no así los médicos que, por cierto, el día de ayer se apersonaron a las instalaciones del Ministerio de Salud a tocar las puertas para decir queremos también una mesa de diálogo, pero creo que no fueron recibidos. ¿Cómo evalúa su partido el nivel de participación de estos sectores en esta marcha del pasado sábado? Bueno, primero, yo no estuve en el país, pero estuve monitoreando. Fue la compañera Marlene Funes que asumió de manera correcta, valiente y orgánica la dirección del partido y estuvo pues al tanto de toda la participación nuestra. Yo me solidarizo, ¿verdad?, con los maestros y con las personas despedidas que por exigir sus derechos, no entiendo por qué los despiden. Con el compañero Ismael Argueta, que acaba de ser despedido, trabaja en salud en San Miguel, fue despedido ayer, sin ninguna justificación. La maestra Zúñiga y otros que están siendo despedidos. Me solidarizo con ellos porque están exigiendo su escalafón, que es natural, pues, o sea, es un derecho adquirido por luchas y años de lucha. Pero también creo que es importante ir destacando que este tipo de acciones van a continuar. Los derechos están siendo vapuleados en este país. Y creo que es importante también destacar la participación nuestra. No pueden prohibir la participación nuestra. Hay cientos de maestros y médicos que son parte del FMLN. Son agremiados. Nosotros marchamos por la salud, marchamos por la educación, no marchamos por líderes sindicales. No nos pueden coartar el derecho de marchar. Lo hemos hecho en las marchas blancas en el tiempo que Arena quería privatizar. Ahí andábamos.
Y allí unimos fuerzas y no se logró la privatización. Por lo tanto, analistas y algunos dirigentes sindicales quieren prohibirnos la participación nuestra. Se equivocan, no conocen la historia del FMLN entonces. Nosotros acompañamos al pueblo y acompañamos el derecho a la salud y la educación del pueblo, no los privilegios de sindicalistas, ni de dirigentes sindicalistas. El derecho a la salud del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque está siendo vulnerado, atropellado. Y en ese sentido participó nuestra gente y lo vamos a seguir haciendo. Mire, a pesar de que en su momento algunos dirigentes de las gremiales le pidieron a los partidos políticos no participar para no contaminar lo que ellos hacen llamar políticamente una expresión de lucha social y no política. La lucha social es de toda la gente. O sea que nosotros no tenemos derecho a la salud como políticos. No tenemos derecho a nuestros hijos y nietos a la educación. ¿Eso le dice usted claro, a quienes dieron eso? Y se los decimos abiertamente. Antes participaban con nosotros, fueron del partido, incluyendo fueron diputados suplentes. Ahora, ¿por qué reniegan de su pasado? No renieguen de su pasado. Sean valientes y acepten la realidad. El FMLN es un partido con mucha historia y muchos han pasado por nuestro partido, incluyendo el presidente de la República, diputados, ministros y una cantidad de gente que hoy reniegan del pasado del FMLN, glorioso, heroico. Gracias al frente, pues, se firmaron los acuerdos de paz y está ocurriendo lo que está ocurriendo. Lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, es la realidad. Ahora, ¿por qué marcha la gente? ¿Por qué marchó la gente? Por sus derechos, por sus reivindicaciones laborales, por su escalafón, que es un derecho conquistado. Y lo vamos a defender. Ahora, que les moleste que marchemos, que ahora quieran pretender prohibir las marchas, pues sencillamente estamos hablando de autoritarismo. Creo que es importante destacar que la gente va a seguir marchando exigiendo sus derechos. Ningún decreto va a detener a este pueblo. Lo quiso hacer, digamos, en el pasado, las dictaduras militares no lo lograron. A ver, don Manuel, está bien, de acuerdo, pero aquí hay dos aspectos que usted me ha, digamos, expuesto. Y como respuesta precisamente a mi pregunta, ¿qué opina usted con relación a la solicitud que hicieron de no participar los partidos políticos? Y usted me dice, bueno, primero que quieren opacar la marcha y otro que está ahí lo que ellos dijeron, pero quiero todavía comprender por qué razón, o mejor dicho, cuál es la razón que en su momento los hace ahora a estos grupos, que si bien es cierto en el pasado han estado siempre siendo acompañados por los partidos políticos, y en algunas veces también ignorados por los partidos políticos que han estado gobernando, ¿por qué razón ahora pidieron o piden que no participen en estas marchas? Deberían de explicarlo ellos, primero porque durante los gobiernos del Frente los escalafones se aplicaban de manera correcta. Es más, si leen la historia, fue durante los gobiernos del Frente que se aplicó el escalafón de salud y educación de manera permanente. En Arena no se aplicaba el escalafón por año y ahí están los resultados. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Ellos que expliquen por qué razón querían que nosotros no participáramos. Nos han dicho que el 15 de septiembre tampoco. Mire, el Frente va a participar donde quiera participar. Es un derecho constitucional. Aunque no lo inviten. ¿Y quién nos tiene que invitar a participar el 15 de septiembre? Pero pregunto, por el hecho de que... De ninguna manera. Hay marcha blanca, hay una manifestación por la salud, hay manifestación por el medio ambiente, vamos a participar. Por los despedidos, vamos a participar. Y mucha gente nos pide que participemos. Que ellos no nos hayan invitado, un problema de ellos. Pero ¿por qué razón no participaron? ¿Por qué razón un día antes negociaron? Deben de explicarle a sus agremiados y al pueblo por qué negociaron un día antes. ¿Por qué lo hicieron? ¿Pero qué sucedió? La gente llegó, los maestros llegaron, los médicos llegaron, enfermeras llegaron, paramédicos llegaron. Y una cantidad de gente. Bonita la marcha. Pregunto, ¿hubo una bandera del FMLN en la marcha? No, ninguna. Ninguna. ¿Respetaron eso? Claro, ninguna bandera. ¿Llevar los emblemas del Claro, partido? Y yo les dije, dejé la orientación, ninguna, digamos, bandera del FMLN. Recurriendo a su vasta experiencia en política, ¿por qué cree que ellos desistieron, o mejor dicho, por qué aceptaron horas antes entrar en esa mesa de diálogo para montar digamos, una negociación? Pues deberían de explicarlo ellos, ¿verdad? Porque al final los resultados los vamos a ver, si les van a cumplir o no. Lo que hicieron la gente del gobierno fue desmontar, o tratar de desmontar la marcha, no lo lograron. Primero porque ya muchos agremiados están viendo que sus dirigentes no representan sus intereses, sino que otra cosa. Segundo lugar, creo esa fue que... la principal claro, porque además no solamente... a su criterio. No solamente es el tema del escalafón, es el abandono de las 5.000 escuelas deterioradas.
No, es decir, no veamos esto nada más como el escalafón de maestros, porque va a ser un error histórico si se ve solo como escalafón de maestros y médicos. No, no es solo el escalafón del personal de salud y educación, es el deterioro de la salud y la educación en El Salvador, lo que está en juego. Y por eso la valiente acción de la maestra Zúñiga, para mí merece todo el respeto del mundo. Ya vamos a hablar de eso. Voy a dejarle planteada una pregunta, amigo. Estamos en este análisis previo a lo que ha sido este evento, en la cual pues los líderes sindicales de estos dos gremios, que por cierto participaron en este mismo programa, dijeron pues que no iban a dar mayores detalles de los acuerdos alcanzados previos para el montaje de esta mesa de diálogo, que entiendo fue el día de ayer. Voy a la pausa, no sin antes, la pregunta dice así. Buenos días, Ernesto. Saludo a su invitado. El FMLN es el causante de haber aniquilado a los sindicatos cuando fue gobierno, dice. Quiero que me responda esto claro. Cuando regresemos. 7:16, regresamos con más. Bueno, a esta hora de la mañana, como siempre, les invitamos a ustedes para degustar una taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Así es que qué mejor disfrutarlo precisamente con nuestra sintonía. Queremos nuevamente presentar a nuestro invitado, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, con quien hemos estado en los primeros minutos haciendo un repaso acerca de las incidencias generadas a partir de la marcha que se generó el pasado sábado en esta capital entre sindicalistas del sector salud y también de maestros. La pregunta ahí que habíamos formulado y que habíamos dejado era que ¿el FMLN es el causante de haber aniquilado a los sindicatos cuando fue gobierno? Preguntan. No, los sindicatos están vigentes, siguen funcionando, han cambiado de dirigencia, pero lo que sí hay que decir es que hubo un alejamiento entre la dirección del partido y los sindicatos. Hay que dejarlos a los sindicatos de manera natural que se desarrollen, no se pueden intervenir, y eso creo que es una crítica que nos han hecho. Y en ese caso recordamos pues las marchas anteriores de los 1 de mayo, a veces se encabezaba una marcha del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Pues no, ese es el papel del partido, el papel del partido es la retaguardia histórica del pueblo. Y creo que mucha gente lo señala y tienen toda la razón del mundo. Por esa razón, valga la redundancia, queremos retomar el papel real de lo que es el FMLN y estar a la par del pueblo siempre. No tomar sindicatos ni mucho menos, sino que estar con ellos, respaldarlos. Y en ese sentido podemos caminar juntos sobre la misma lógica del desarrollo natural de la sociedad. ¿Por qué se habrá separado la dirigencia en ese entonces, sabiendo que eran bastiones sociales, de los cuales obviamente siempre se han tomado como lucha de acompañamiento, como usted bien lo sitúa en esta mesa? Creo que los errores, Ernesto, cuando se llega al gobierno, es decantar todo el partido en el gobierno y abandonar la parte política. Los partidos no deben abandonarse, los mejores cuadros deben de seguir al frente del partido. Pero lo que ocurre es que muchas veces lo que le está pasando a Nuevas Ideas, que no es un partido, no que un movimiento, están contratando miles y miles de activistas, ocupando plazas innecesarias, precisamente para mantener a sus partidos vigentes. Eso le pasó al frente también. Se engolosina de poder y eso hace daño. Uno debe de tener siempre los pies en la tierra y saber para qué fue electo. Para qué fue electo como secretario general, diputado, alcalde o concejal. Es para cumplirle al pueblo, para trabajar por el pueblo siempre y no para llegar a hacer negocios ni mucho menos. Es para coordinar, para establecer vínculos, para extender puentes, para establecer metas y pautas hacia el futuro y establecer los vínculos estratégicos. Pero creo que en este momento... ¿No es el caso ahora de Manuel Flores al frente de... Hoy quiere estar usted cerca de ello? Estoy cerca. Es más, en Chalatenango nos vemos el domingo en Guarjila. Vamos a tener una mega asamblea con los compañeros porque me gusta estar en el territorio. Siempre he estado en el territorio. Un dirigente debe estar siempre con la gente, sirviéndole al pueblo, pero también en la planificación estratégica, que es la que estamos haciendo para 25 años. Un partido político no puede hablar a 3 años. Debemos de establecer vínculos hacia el futuro, porque uno debe de saber que tarde o temprano se va a llegar de regreso al poder y hay que estar preparados. Los ciclos en la política son tan rápidos que uno no se da cuenta que ya está por finalizar el primer año de gobierno, con fracasos más que con aciertos, y que las alcaldías más que fracasos que aciertos ya van para afuera. En ese caso hay que prepararse con los cuadros, con la gente, con el pueblo, con las bases, con las comunidades, para establecer un vínculo real hacia el desarrollo comunitario. Eso es lo que nos toca. Y por supuesto que hay que ir estableciendo los vínculos de alianzas con sectores
con sindicatos, con gremiales, con la sociedad civil, porque lo que se trata es de retomar el papel histórico. El FMLN es parte del corazón de este pueblo, es parte del nervio. Y por supuesto que mi papel es precisamente junto con la conducción actual derivar pues esa acción. Ok, vamos a ver, tengo otra pregunta. Saludos y buenos días. Andes 21 de junio traicionó al movimiento al haber estado en la reunión. El haber estado en la reunión y no participar en la marcha. Yo creo que no fue Andes, fueron algunos dirigentes que traicionaron. El haber estado, así ¿sí? es, Estuvieron en la negociación. Y no participar en la marcha. Estuvieron en la negociación, esa es una alta traición a la lucha de Mélida Nayamonte y de la gente que fundó Andes en medio de la guerra, por la lucha reivindicativa, en medio de las balas, maestros valientes, firmes, decididos, que en la época antigua tomaron pues la decisión de fundar Andes 21 de junio. Ahora, creo que es importante destacar que fue un par de gentes las que negociaron. Muchos maestros de Andes marcharon, ahí estuvieron en la marcha. Y creo que es un mensaje importante de lo que viene más adelante. No se puede tener dirigentes traidores, dirigentes que juegan con la memoria histórica de los que fundaron Andes 21 de junio. Se necesita valentía. Ahora, ¿por qué esconden la negociación? Ya están como el gobierno. Por 7 años van a guardar la información. ¿Por qué no dicen que negociaron? ¿Por qué no dicen que negociaron? Y casualmente, lo que los compañeros nos escriben es que después de esas reuniones están despidiendo mucha gente. ¿No será casual? ¿Por qué están despidiendo gente? Hay denuncias en Usulután, por ejemplo, que hubo 4 maestros destituidos, ¿no? Sí, compañeros también de aquí de San Salvador. El caso de la secretaria del Frente Magisterial también, ¿no? Sí, una mujer valiente, Dalia Zúñiga. Yo mi respeto y mi solidaridad con ella. La señalaban que era miembro de su partido. ¿Y qué importa, pues, de que sea miembro? Si la Constitución te dice que puede ser miembro de cualquier partido. No es delito ser del FMLN ni de otro partido. O sea que solo puede ser de Nuevas Ideas. O sea que usted puede cometer delitos con Nuevas Ideas y no le pasa nada. O sea que usted puede ser corrupto de Nuevas Ideas y no le pasa nada. Es el derecho constitucional de cualquier persona en este país de afiliarse al partido que quiera. Ok, tengo la pregunta acá siguiente. Vamos a ver. Saludos, dice ahí, saludos al chino, dice. Expresamente los organizadores de la marcha no querían al FMLN. Pues sí, pero son ellos. Pero la gente no recibió bien porque cuando llegó nuestra dirigencia, nuestras bases a la marcha, la realidad fue otra, pues. Abrazos, solidaridad, enfoque. Claro, los que no querían son los que negociaron, los que se sentaron y se arrodillaron ante el régimen. De manera, no sé ni qué palabra ponerle, se arrodillaron, los arrodillaron, ¿verdad? Los arrodillaron un día antes, desmontaron una marcha que por meses habían planificado. Eso no tiene nombre. Ellos no querían que fuéramos nosotros, pero ahí vamos a estar, aunque no quieran, vamos a seguir acompañando a nuestro pueblo en sus demandas justas, porque incluso mucha gente que antes nos criticaba, ahora nos da la razón y nos acompaña. Porque además, Ernesto, la gente nos señala errores del pasado y los vamos a aceptar, pues, y les pido disculpas pues por los errores del pasado. A nombre del FMLN les pido disculpas por los errores cometidos, pero hoy es una nueva oportunidad. Es un FMLN en el cual, pues, tenemos años. Yo tengo 40 y pico de años en el FMLN, me conocen. Y todos aquellos que me quieran señalar, pues, presenten pruebas. Ok, vamos a ver. Tengo otra pregunta, don Manuel. Dice, buenos días, Ernesto. Un saludo a Manuel, dice. Lo conquistado no se entrega, pero cuando la doctora Violeta Mengíbar fue ministra de Salud, también suspendieron el escalafón. No. Le corrigen ahí. Escalafones nunca se suspenden. Eso se discute, ¿verdad? Y es en la asamblea donde se aprueba el presupuesto de escalafón. Revisen. Yo lo único que le pido es que revisen las estadísticas, porque ahí está, eso no se borra, de cuántas veces se cumplió el escalafón por año durante los gobiernos del FMLN. Es probable que hubieron impases en algunos años y que también hubieron protestas de maestros, hubieron protestas de médicos. Y es cierto, hubieron protestas incluso hasta de estudiantes. Hoy no ocurre. Y ahora que ocurre, nos quieren a nosotros prohibir la posibilidad de acompañar al pueblo. Pues no lo hagan, porque es el derecho constitucional. Todavía que la Constitución en algunas cosas, pues, se medio respeta. Los pero líderes otras, ¿no? sindicales de hoy aseguran que gracias a la reunión de ese viernes, previo a la marcha, se ha logrado salvar el escalafón docente. ¿Creen esta afirmación ustedes? Pues hay que esperar, entonces hay que esperar porque el presupuesto ya casi se aprueba.
Hay que esperar si le vuelven a colocar el presupuesto al escalafón de salud, porque le han recortado a salud y educación. Le han recortado a muchas áreas sociales y le han aumentado a la Fuerza Armada, a Casa Presidencial le han aumentado de sobra dinero. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué razón ahora pueden decir que el escalafón ha sido un éxito? No, es un derecho conquistado por años de lucha, el escalafón de salud y el escalafón de educación, que durante los gobiernos del Frente habían debates, sí, pero era por la cantidad de recursos que se iban a asignar, no es porque no se iba a dar. Y creo que es importante que los líderes sindicales, tanto de salud como de educación, lo sepan. Pero ahora querer venir a culpar o a echar lodo a acciones anteriores no se vale. Hay que tener dignidad y ética a la hora de señalar las cosas, más ética que otra cosa. Por eso los que están siendo señalados son los líderes sindicales que se sentaron a la mesa. ¿Por qué ahora no quieren decir qué es lo que negociaron? ¿Qué ocultan, pues? Si todo debe de ser transparente, todo debe de ser público, si lo que se van a usar son fondos públicos para pagar los escalafones. Pero ¿por qué razón no están evitando, señores sindicalistas de Andes o de otras gremiales, por qué no están evitando los despidos, pues? ¿Por qué no se pronuncian por los despidos? Pronúnciense por los despidos de maestros y maestras, de directores y directoras de los centros escolares. Ahí están despidiendo ahora gente que trabaja en el Ministerio de Salud, despidiéndolos sin ninguna justificación. ¿Sabes por qué? Porque están cumpliendo lo que pactaron con el Fondo Monetario Internacional. Van a despedir entre 11 y 35 mil personas antes que termine el año. ¿Cuál es, para cerrar este tema, porque quiero aprovechar, está en el fondo del tema del escalafón, está el tema del presupuesto, que también traza un eje importante para comprender bien cómo va a ser, digamos, la administración pública, cómo va a impactar en aquellos rubros importantes y particularmente en el tema relacionado con la inversión pública. Me gustaría que analizáramos esto cuando regresemos. Claro. Voy a hacer una pausa, 7:30. También invitar a nuestro público a que continúe enviando sus comentarios, sus preguntas. Son insumos pertinentes que nos ayudan a enriquecer el contenido de esta. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cuál es su evaluación? Y lo decía, como parte fundamental de las reacciones del tema de escalafón y otros, está el presupuesto, el anteproyecto de ley que ha sido presentado, que ya se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y que traza un eje de visión estratégica para un país que necesita saber cuál es la apuesta que tiene en los rubros importantes y en cuáles se les quita y sobre todo también en materia de inversión pública. Sí, ¿Cuál es su valoración con respecto a esto? Precisamente es lo que la gente reclama. ¿Cuál es la inversión en atraer, por ejemplo, empleo al país? La recuperación del agro, de la producción, de la productividad. ¿Por qué le quitan a salud y educación? Entonces ahora hay que ver de dónde van a quitarle, a qué rubro, para ponerle al escalafón de maestros. Porque se negoció con los maestros. No se ha hablado del tema salud. Ya estamos a días de que se entregue el presupuesto en la Asamblea Legislativa. Los médicos, enfermeras, personal de salud han hecho ya una propuesta, ojalá se les escuche. Porque lo que la lucha debe, de dar como fruto son los resultados a la gente. Que se les ponga el escalafón, la mejora de salarios, la mejora de sus condiciones laborales, es decir, de sus prestaciones, porque hoy se las han quitado prestaciones a medio mundo. Pero los salarios abusivos en el gobierno, en la asamblea, eso no los han tocado. La contratación de gente de nuevas ideas como personal que anda trabajando en los ministerios sin hacer nada, eso es lo que la gente denuncia en las redes. Pero creo que es importante que veamos el presupuesto desde la primera hasta la última letra. ¿Dónde va a ser la incidencia fundamental? ¿Cuánto se le subió, por ejemplo, a publicidad y a propaganda? ¿Cuánto se le subió a Casa Presidencial? ¿Cuánto va a ser el margen de maniobra si a la Asamblea se le quita o no se le quita? A pesar de que se redujo de 84 a 60 diputados. ¿Cuál va a ser el margen hacia el FODE de la gente en los municipios? Porque esos temas hay que verlos. La gente reclama abandono de calles, de temas culturales, sociales, deportivos en los municipios, que hoy solo son 44. Enredados están, no hayan cómo salir de ese atolladero. Pero lo más importante es que los maestros y maestras, las reivindicaciones no solamente comiencen por una sentada, que exijan resultados,
que exijan resultados. Yo sé que ante, digamos, un gobierno que promete y no cumple, como la reparación de 5.000 escuelas y otras cosas que no lo han cumplido, mucha gente esté escéptica ante lo que ha ocurrido. ¿Cree usted que los servicios públicos y la calidad, o sea, llamémosle así, digamos como en su verdadera expresión, la calidad misma a partir de estos recortes o de estas modificaciones que puedan sufrir, porque hay que esperar, todavía no está aprobado, ¿no? Creo que hay que ser responsable en el sentido de decir, la Asamblea Legislativa está haciendo los análisis pertinentes, ¿verdad? Si estos se van a ver afectados o no. Claro que van a ser afectados, sin lugar a duda. Cuando usted le quita presupuesto a salud, se va a ver afectada la salud. Cuando usted le quita presupuesto a educación, se va a ver afectada la educación. ¿Qué es lo que están afectando? Están afectando los salarios, están afectando las mejoras. ¿A quién va a perjudicar? A los estudiantes, a los padres de familia. En el tema de salud, puede tener toda la propaganda y publicidad del mundo, pero la realidad es otra. No hay medicamentos. Hay gente que duerme hasta 2 o 3 en una cama. Es la realidad. La gente lo dice, la gente saca fotos. Incluso han despedido gente por exigir derechos de los mismos pacientes. ¿En qué país vivimos? O sea que no hay que exigir nada, hay que guardar silencio. Hay que ser cómplice de las atrocidades que se están cometiendo en el país. No hay que ser cobarde. Hay que exigir, pero también hay que trabajar y hay que hacer propuestas. Como FMLN, lo vuelvo a repetir, ponemos a disposición las 199 propuestas que hicimos como plan de gobierno, que fue el único plan de gobierno de verdad que se presentó en campaña. Ahí están las respuestas para temas de reforestación, temas de salud, de educación, de temas de reingeniería incluso y de planes estratégicos. No podemos seguir hablando. ¿Sabe por qué, Ernesto? ¿Sí? Porque en los planes estratégicos debe de participar el pueblo, debe de participar la gente en sus opiniones. La gente es la más importante para nosotros. Y creo que en esa lógica debemos de tener como partido una visión clara. Las cosas se acaban en su momento. Y por eso uno debe de seguir caminando junto con la gente en todo momento, con los sindicatos, con los gremios, las fuerzas sociales, los defensores de derechos humanos, los defensores ambientales, porque esta lucha es permanente. Este gobierno va a pasar, va a venir otro y los problemas van a continuar. Voy a correr en el tiempo, don Manuel, porque tengo otra entrevista muy interesante también, más adelante. Para ir cerrando un poco el ciclo, hablando de la Asamblea Legislativa y del fruto de su trabajo, hablemos un poquito también de esta elección, que no he tenido la oportunidad de conversarlo con usted, de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí. ¿Se hizo una buena elección? Claro, nosotros hicimos nuestras propuestas, como dice la Constitución. Algunos dicen ahí, se les otorgó, no, es por ley. La ley dice que los primeros 3 partidos políticos en ese orden tienen el derecho constitucional a proponer una terna. Desmiente categóricamente que no hubo una negociación para poder aceptar esa terna que a criterio de algunos, no mío, ¿no? Iba contaminada políticamente, digamos, en cuanto a lo que... ¿Y con quién voy a negociar yo? Yo no negocio cargos, ni dinero, ni prebendas. Por esa razón, uno debe de verse la cola que tiene antes de entrar a un cargo. Uno debe de ver sus males que arrastra. Y yo me he inscrito como candidato presidencial con mis manos limpias y como secretario general con mi historia. Por eso, con el 68% de los votos de la militancia, fui electo secretario general del partido. Por eso en China me nombraron presidente de la Federación de Amistad China, América Latina y el Caribe por mi trabajo de 25 años. No es por gusto. Y por esa razón ahora lo digo con categoría, nadie me va a sentar a mí a negociar 5 centavos para mí. Nosotros hicimos la propuesta, es más, se hizo en la gestión anterior del compañero Oscar Ortiz, porque en esa gestión se hizo la propuesta de la terna. Los demás partidos lo hicieron, Nueva Idea hizo la suya, Arena hizo la suya, nosotros cumplimos, es más, fuimos los primeros en presentar la terna. Y ahí están, pues fueron electos por los votos de los diputados de la Asamblea. Cumpliendo la ley o el deber ser, desde el punto de vista de que muchos pedían que habría que ir modernizando, separando funciones de este órgano colegiado, incluso de trascender a separar 2 figuras pertinentes. Sí, pero eso tiene que hacerlo. De lo jurídico. Eso tiene que hacerlo a través de una reforma constitucional. Claro, no es ahora por un decreto. Por eso es que vino la sospecha que se suponía que ya venía esa reforma y que por algo pues, hubo una negociación. No se hizo. Usted desmiente categóricamente. Por supuesto, si no hay reformas ni propuestas de reforma a ley. Ya lo que se ha hecho es una elección de los magistrados. Y te voy a decir algo, Ernesto. Sí.
si el Frente hubiera propuesto otra terna, hubiera sido criticada por otro sector. Si hubiéramos propuesto otra terna, hubiera sido criticada. Es decir, hagas o no hagas, vas a ser criticado. Entonces, para mí lo más importante es hacer. Hazlo. No pidas permiso, hazlo. Es tu obligación. Para eso nos han puesto, para conducir. Para conducir. Ya si te equivocas en el camino, rectifica y sigue avanzando. Y en este caso, ahí están los dos magistrados electos, haciendo su trabajo. Ahora, ¿de qué va a depender todo esto? De la coordinación. ¿Qué expectativa tiene usted con relación a esto? Que cumplan la ley. Que cumplan la ley. Y es la ley electoral. Que se centren en el cumplimiento de la ley electoral. Que no vayan a permitir amaños, que no vayan a permitir negociaciones debajo de la mesa. Porque nosotros mismos, ya se los dijimos, los vamos a denunciar. En primer lugar, porque a mí me gusta la transparencia. Algunos que me quieran hacer señalamiento, ya les dije, hay las instancias correspondientes y estoy listo para cualquier cosa. Pero además, como partido y como dirigencia que hemos asumido el reto hace un par de meses, estamos en la disposición de trabajar con cualquiera, sobre la base de nuestros principios. Nuestros principios no están en venta. No están en venta ni uno solo. Voy a correr en el tiempo solo para preguntarle, mire, ¿y esta reforma que se hizo o la entrada en vigencia de la Dirección de Ordenamiento Territorial y trazar un eje de acción para limitar y asumir, mejor dicho, la responsabilidad que tenían alcaldías del sector de la Libertad Este y Costa, creo? ¿Cómo ve esta situación? Así a manera de ir concluyendo porque el tiempo ya se nos agotó. Usted puede restringir cualquier cosa y crear oficinas, digamos, de planificación, oficinas de lo que usted quiera. Pero lo que tienen que hacer es transparentar para qué lo hacen. ¿Para qué lo hacen? ¿Cuál es la propuesta en sí? ¿Lo consultaron con el pueblo? ¿Lo consultaron con la gente? ¿Lo consultaron con los consejos? Ni siquiera los toman en cuenta, solo les imponen las cosas. ¿Sobre la base de qué? De los intereses de los grupos de poder que hoy en día gobiernan este país. Así hay que verlo. No hay que verlo desde las perspectivas que la gente va a tener resultados positivos para su canasta básica, por ejemplo, o para el empleo de los jóvenes que hoy no tienen oportunidad de nada. El tiempo se me fue, don Manuel. Le agradezco mucho el que nos haya permitido conocer desde su perspectiva estos temas. Gracias por habernos acompañado. No, gracias, Ernesto, por la oportunidad. Saludarlos a ustedes. Y como lo repito, estamos todavía en el 44 aniversario de la fundación del FMLN. Todo octubre es de celebración. Un abrazo para los militantes y para el pueblo en general. Vamos a tener tiempo más adelante para hablar también de ese tema. 7:43. Pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de cómo Banco Integral, especialista en apoyar a las micro y pequeñas empresas de nuestro país, se transforma y traza un eje de acción que busca capitalizar aún más esa experiencia de ayuda para estos sectores considerados los héroes de la economía del país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo instituciones financieras están haciendo apuestas importantes a ese proceso y a ese rol proyectado hacia fortalecer la base económica del país, apoyando a sectores importantes como las micro y pequeñas empresas. Una experiencia de esta es la que vamos a conversar a continuación con respecto a Banco Integral, que con 30 años de apoyar el crecimiento de estos sectores, ahora se convierte en el primer banco especializado en apoyar precisamente a este rubro. Para hablar del tema, me acompañan acá en nuestros estudios su vicepresidente del Banco Integral, Luis Castillo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Aquí estamos a la orden. Gracias. También me acompaña César Barahona, director ejecutivo también de Banco Integral. Bienvenido, César. Gracias, Ernesto. Un saludo a todos los televidentes de tu programa. Cuéntanos un poco cómo entra en esta nueva, digamos, proyección de convertirse en el primer banco especializado en apoyar el crecimiento de las pymes, de las MIPES, perdón. Bueno, Ernesto, sí, realmente, si tú te das cuenta, El Salvador es un país que tiene ya muchísimos años de tener un sistema financiero bastante desarrollado, pero no tenía un banco que atendiera de forma especial a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Esto a pesar de que las micro y pequeñas empresas constituyen el 70% de la economía de la gente, de la mayoría de la población. O sea, el 70% del empleo se genera en las micro y pequeñas empresas y constituyen el 42% del PIB del país. Entonces nosotros
pensamos que el país necesitaba una institución que se especializara en atender las necesidades de este segmento en el que vivimos del cual vivimos la mayoría de los salvadoreños. Esa es la razón principal por la que... Y una categorización que siempre, a manera muy particular he dicho, ¿verdad? Apoyar a esos héroes anónimos de una economía, como es el sector, es a los cuales ustedes están haciendo con esta apuesta. César, ¿qué cambios significativos trae consigo todo este modelo de negocios que van a impulsar precisamente con apoyar a este sector? Bueno, lo primero es una señal de confianza de que hemos pasado un proceso bastante exhaustivo, donde hemos preparado diferentes áreas de riesgos, de finanzas, en temas de todo el manejo de tesorería. Es decir, ha sido un proceso que la superintendencia, bajo una ley, que es la ley de bancos, nos ha llevado, nos costó un poco más de 2 años, pero la autorización se introdujo en diciembre de 2023 y se logró en julio de 2024. Entonces lo que podemos decir es que ahora Integral es un banco fortalecido y que lo que se espera de él es, por supuesto, que sea en tamaño mucho más grande y eso beneficiar a mucho más micro y pequeñas empresas, porque el ánimo es justamente que en escala creemos que en el futuro vamos a ser un banco que potencie e impacte de mejor forma la economía. ¿Respaldan 30 años de existencia, de experiencia en el mercado? Totalmente, y voy a dejar a Luis que conoce más de la historia, ¿sí?, de cómo inició Integral, de hecho. Bueno, la verdad es que nosotros iniciamos en el marco de los acuerdos de paz después de que el conflicto terminó y iniciamos apoyando la integración económica de todas las familias y personas que fueron afectadas por el conflicto. Aprendimos ahí que la opción principal que tenían los salvadoreños para salir adelante lamentablemente no era conseguir un empleo, sino que era emprender y desarrollar sus propias empresas. Así es que desde aquel momento también entendimos que no se trataba de dar un crédito nada más, sino acompañarlos, asesorarlos, ser un coach, ser un facilitador. Y es a partir de ahí, un poco respondiendo a la pregunta que tú nos haces del modelo de negocios, nosotros realmente lo que hacemos es acompañar a los empresarios y ir desarrollando su capacidad emprendedora y a partir de eso ellos pueden ir usando mejor los servicios financieros, por ejemplo seguros, van adquiriendo seguros, van ahorrando y después incluso empiezan a utilizar los medios de pago, las redes sociales para hacer sus negocios. Entonces lo que hacemos nosotros es que nuestros productos y servicios sean esa plataforma para que ellos puedan ir creciendo y cada vez adquiriendo nuevas herramientas que les permitan mejorar sus negocios, mejorar sus ingresos y crear más empleo para el país, ¿verdad? Hay un modelo de atención que le llaman fuerza integral, ¿no? En alusión. Cuéntenos un poquito, digamos, en qué consiste, si lo vemos desde el punto de vista de lo que también se oferta en términos muy competitivos en el mercado, ¿no? Sí, es nuestro modelo de atención. Básicamente tenemos 27 agencias distribuidas en todo el país. Y Fuerza Integral son 200 asesores de créditos que visitan los negocios, es decir, que nuestro modelo siempre es conocer el negocio en el lugar donde se da la operación de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Entender las necesidades de los empresarios en el sitio. Y hay 2 posibilidades. Ofrecemos los créditos, por supuesto, y la necesidad puntual que el empresario nos está indicando, pero además hay un programa de formación, porque estamos convencidos que en la medida que el empresario quiere conocimiento, va a ser un empresario que su empresa va a durar más tiempo, va a ser más exitosa, va a crecer y va a generar más empleo. Entonces son 2 grandes objetivos que hace nuestra Fuerza Integral, 200 asesores que van al sitio, pero que puedes obtener o una formación empresarial, que es una escuela de oficios. Por ejemplo, acá perfeccionamos mecánica automotriz, aire acondicionado, marketing digital, gastronomía, por ejemplo. Entonces, esto permite a las empresas que tengan mayores líneas de negocio, venden más y con eso aseguramos también que haya un mejor pago del crédito. Es decir, que hay un producto a la medida, pero además siempre habrá detrás el tratar de promover conocimiento
para que la actividad empresarial sea mejor. Es fácil encontrarse esa aura de apoyo a alguien que a lo mejor nos está viendo en este momento y dice, bueno, ahí está Integral ahora convertido precisamente ya en una institución bancaria para tenderme la mano. Sí, claro, la verdad es que nuestra forma principal de trabajo es estar cerca del empresario, no que él llegue a las oficinas, sino nosotros vamos al empresario. Simplemente tiene que llamarnos por teléfono, sencillamente, y uno de nuestros asesores lo va a visitar y conocerlo, conocer su negocio, sus ideas, sus necesidades. Tratamos de, como dice César, tan importante como los recursos es saber usar los recursos. Así es que lo más importante es cómo ellos pueden usar mejor los servicios financieros que nosotros les ofrecemos para desarrollar su negocio. Pero, como dice César, lo más importante es esa cercanía, esa asesoría, ese apoyo, que es lo que pensamos que hace la diferencia en nuestro caso con respecto a otras instituciones. A ver, hay una especie, digamos, hay un área de formación, de capacitación, talleres que también son útiles a la hora de poder asegurar y garantizar todo el proceso de inversión y reconversión que necesita tener el cliente, que ustedes categorizan, ¿no? Sí, así es. Nosotros tenemos 8 programas de formación que disponen 40 talleres de diferente índole, desde educación financiera hasta habilidades empresariales. Entonces, lo que busca, tal cual tú lo describes, es que, voy a poner un ejemplo, si hemos financiado la mejora de una vivienda, pero nuestro empresario en el lugar donde tiene su casa no dispone de alguien técnico que le pueda decir si le van a construir bien o no. Entonces damos una asesoría técnica en la cual, por supuesto, si hay un cambio de techo, cambio de paredes, cambio de piso, se asesora en el mejor uso de materiales, la mejor técnica de construcción y, por supuesto, el presupuesto que esté acorde a los precios actuales. Entonces, son pequeñas asesorías que hacen la diferencia en el mejor uso del dinero. Y por el otro lado, como les mencionaba anteriormente, es poder impulsar a que hayan mayores habilidades empresariales para que los negocios tengan mejor forma de realizarse. Y aquí, como te digo, es formación de habilidades, va desde temas inclusive de manejo de administración del negocio. Por ejemplo, tenemos un diplomado de administración de restaurantes que para aquellos que son muy buenos, por ejemplo, comercializando y en el área de ventas, tal vez en el tema financiero, administración, contabilidad, no tienen esas fortalezas. Entonces, nuestros asesores, al conocer esa área de mejora, pues recomiendan el diplomado más acorde. Y hay otros programas más completos, que son aceleración de empresas y activación empresarial, que son programas un poco más complejos, que duran algunos 6 meses, 9 meses, pero que es como una especie de crisol. Una vez el empresario entra a estos programas, sale reconvertido y siempre vemos una mejora en el quehacer de su negocio. Hay un dato bien interesante que me llevó a la hora de estudiar el tema, la preparación y el tema de contenido con ustedes, es que 2 de cada 3 empleos en el país provienen de empresas MIPE y que representa significativamente con respecto al PIB un porcentaje muy interesante. Pero el banco, la experiencia los ha llevado a crecer junto a sus clientes, ¿no? Crece sí. El banco y crece su cliente. Sí, la verdad, Ernesto, sí, realmente eso es lo que más nos gusta. Este es un segmento, nos estamos haciendo banco también porque entendemos que los empresarios están creciendo y necesitan mejores servicios y créditos mayores, etcétera. Entonces, el hacernos banco nos permite hacer esto con la seguridad que se requiere para los ahorristas. Esa es como decía César, hemos dado 750,000 créditos en nuestra historia desde que nacimos, más de 1.500 millones de créditos desembolsados. Hemos venido creciendo en promedio cada año 10% desde que nacimos. Y esto ha sido exclusivamente trabajando con micro y pequeñas empresas. O sea que sí, Ernesto, creemos que el salto a banco es también una necesidad para seguir apoyando a nuestros clientes que han crecido y que ahora requieren servicios de calidad bancaria, como servicios de pago, etcétera. También hay un compromiso con el desarrollo del país, ¿no? ¿Cómo ven el clima de negocios? Sí. Es bien importante también.
Sí. Totalmente. Estamos claros de que si 2 de cada 3 empleos que existen en el país provienen de la micro y pequeña empresa, es lo que sostiene al final la dinámica de la economía. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Bueno, que más empresarios de micro y pequeña empresa puedan tener mejores condiciones de crédito. Y para darles un dato, de 10 empresarios a los cuales nosotros otorgamos crédito el año pasado, 7 ingresaron por primera vez al sistema financiero regulado. Antes conseguían el dinero de diversas formas, pero eso les provocó que ahora tengan un récord, y ese récord de historia crediticia les va a servir para seguir potenciando el negocio. Qué interesante, el tiempo se nos fue, pero es importante resaltar esta nueva era en la que entra Integral, ¿verdad? Para convertirse en banco, ¿verdad? Y sobre todo también teniendo a la base una experiencia de 30 años en su trayectoria, con muchas agencias, 27 agencias, ¿no? Son 27 agencias en el país y 920 puntos de servicio. Interesante, buena cobertura para poder estar y ser competitivos en el mercado. Les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana, gracias. Gracias, Ernesto. Y yo les motivo a que nos llamen al 2250-6090 y en nuestras redes sociales Integral SB, que va a ser un gusto realmente apoyarlos. Así es, gracias Luis también por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, muchas gracias. Le agradezco, gracias. Gracias. Es precisamente parte de lo que hemos abordado esta mañana. Quiero invitarlos a ustedes a que no se pierdan Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Esta noche, como siempre, ofertándoles también a las 8 de la noche temas importantes del país. No se lo pierda por Canal 19 a las 9 y por Canal 21 a las 8 de la noche. Julio Valdivieso y Pulso Ciudadano. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias.